Estamos en Barruntos. Tenemos, como siempre, muchas noticias. Esta vez vamos a hablar, entre otros temas, de dos individuos enfermos. Stephen Miller, el acomplejado arquitecto de la política antiinmigrante de Trump, es uno. Y el otro, el señor Enrique Tarrio, que aunque ustedes escuchan como un hombre latino, y lo es, él probablemente odia a los latinos y se siente blanco. Él es uno de los jefes de la supremacía blanca en Estados Unidos. O lo fue en algún momento al menos. También vamos a hablar de las protestas de No King que se dieron este sábado pasado. En realidad esas protestas fueron un éxito total y en cambio el desfile de Trump fue un fracaso, un terrible fracaso. Como anticipamos también, Terry Moran fue despedido por Disney. ABC es la compañía para la cual trabajaba Terry Moran y Disney es la corporación que es propietaria de ABC. Vamos a explicar cómo estuvo eso y cómo nosotros lo anticipamos en el Barruntos anterior. Vamos a comenzar. Esos son tres de los más importantes temas, pero no los únicos. Comencemos con este individuo que se llama Stephen Miller. Es un tipo que nació en California, es el jefe de las políticas de Trump, tiene un título oscuro en la Casa Blanca, pero es demasiado poderoso. Sus orígenes van muy profundos en su odio contra los latinos y todas las minorías, en particular los latinos. Él estudió en Santa Mónica, la preparatoria, y ahí tuvo como compañera a una muchacha latina, entre muchas otras, a quienes criticó porque no hablaban inglés o lo hablaban mal, porque no estaban como él en clases de estudiantes avanzados, como si eso fuera tan difícil de lograr. Y desde ahí empezó a mostrar de manera muy intensa Nosferatu Miller. Le estoy poniendo un apodo porque Trump le pone apodos a todo mundo, entonces a mí me parece que Nosferatu Miller es un buen apodo para este señor Miller. Entonces, desde ahí Miller fue creando sus odios, recreándolos, alimentándolos. Intentó lanzarse a presidente de la sociedad de alumnos de la preparatoria de Santa Mónica donde estudiaba. Y una de las ideas tontas que dio es: ¿no están ustedes cansados de tener que recoger la basura, siendo que hay gente que tiene la obligación de recogerla y para eso se le paga? Eso dijo Miller, mostrando desprecio por la gente que no tuvo la fortuna de nacer en una familia de recursos como él. Pero bueno, lo interesante es que esta muchacha latina, de la cual aparecen fotos y nombre en la pantalla, le ganó las elecciones. Entonces esta muchacha ganó las elecciones. ¡Qué golpazo ha de haber sentido este tipo! ¡Qué golpazo para su ego, para su odio contra los latinos! Una latina le ganó el puesto. Bueno, le ganó el puesto y ahora ella es abogada de inmigración. Échense esa. Ella está defendiendo gente y él está atacando gente. Él está intentando destruir a todos los inmigrantes que pueda, legales e ilegales. Él fue el que dijo a la gente de ICE: váyanse a los Home Depot, váyanse a los 7-Eleven, agarren a quien se les ocurra y quien vean allí. Quiero 3,000 deportados por día. Eso fue en mayo y esa fue una de las ocasiones en que su odio se transparentó, se vio más fuerte o más claro. Y de ahí viene el hecho de que Terry Moran lo criticó porque su odio se le desparrama. Su odio es increíble hacia los inmigrantes. La esposa de este tipo, Stephen Miller, ahora trabaja con Elon Musk, el hombre que quiere impregnar a toda mujer que está alrededor de él. Que Dios guarde a la esposa de Miller. A Miller no creo que le haya gustado nada que su esposa, que trabajaba en la Casa Blanca cerca de él, se haya ido cuando Elon Musk dejó la Casa Blanca, porque seguramente Elon Musk le ofreció un salario que la Casa Blanca no puede pagar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué dice la vida, porque créanme, Elon Musk no es de fiar y este señor Miller tampoco. Muy bien, es muy larga la historia de este señor, de Nosferatu Miller. A medida que fue desarrollando su vida profesional, se alió con gente de la extrema derecha, gente que odiaba a los inmigrantes igualmente, y llegó a la Casa Blanca con Trump en su primer periodo de gobierno. Pero en este segundo es cuando él se quedó como el gran maestro del odio, el gran director de las políticas discriminatorias y violentas contra los inmigrantes. Trump no hace nada que Miller no haya tenido como idea
antes. Y también eso marca un choque interesante que se va a comenzar a dar, porque Taco Trump, se acaba de arrepentir de los asuntos de inmigración, de cómo de manera implacable ICE persigue a todos los inmigrantes, y la semana pasada se vieron escenas de cómo perseguían gente en los campos agrícolas de California. Trump lo vio, o le dijeron los dueños de las granjas agrícolas, o le dijeron los que dirigen la industria turística, y entonces decidió que ya no se va a perseguir a la gente que trabaja en el campo, en las granjas, y tampoco a la gente que trabaja en la industria turística, hoteles y restaurantes. Pero también es curioso y sospechoso que se haya decidido por los hoteles y la industria turística. Mar-a-Lago y sus campos de golf necesitan mano de obra, y él se ha sabido que contrata gente sin documentos, lo cual lo hace un hipócrita total. Estamos hablando de Miller, y para terminar con él, vamos a decir que Miller es alguien que de manera sistemática ha empujado la discriminación contra los árabes y otras políticas igual de agresivas, como por ejemplo la prohibición de que venga gente de 18 países que son sobre todo de África y de Medio Oriente. El individuo no tiene límites. Este individuo tiene odio extremo hacia los inmigrantes. Está enfermo, y Terry Moran tiene razón en lo que dijo. Muy bien, Enrique Tarrio es un hombre de origen afrocubano. Tiene piel morena, ha estado entrando y saliendo de la cárcel por diversos motivos, ha sido informante del FBI y de otros organismos policíacos, o sea, un chismoso, un snitch, y ha sido alguien que ha estado metido con la supremacía blanca. Esta semana pasada dijo que iban a actuar contra la gente que iba a ir a las protestas. Por fortuna no he sabido nada al respecto, qué bueno, pero este hombre no sabemos de dónde o cómo justifica su racismo, porque no es blanco. ¿Cómo lo aceptan los que dirigen los organismos racistas, los grupos racistas extremos de este país? No entiendo. Eso sí, le dicen Henry Tarrio, y probablemente pronuncian Henry Tarrio, pero su nombre es Enrique Tarrio y es de origen cubano. Nació en los 80s, en la época en que venían familias o desterrados de Cuba, los Marielitos, que en su mayoría eran criminales, yo no sé, en el caso de su padre, no lo sé, yo nada más me pregunto. Muy bien, este señor tiene igual un odio irracional contra los latinos, contra otras razas, y sigue viviendo de esas cosas, porque desde luego tiene artículos a la venta propagando su racismo, tiene no sé qué relación con un gran número de grupos supremacistas, y está iniciando otro negocio por ahí relacionado con memes o Goldcoin, o son tranzas, de eso viven, de la tranza. ¿Se parecen a quién? A un presidente de un país que creo que es el de las barras y las estrellas. Muy bien. Las imágenes de tristeza de Trump son para dar risa. En su desfile, donde hubo lluvia, donde hubo muy poca gente, todo fue gris. Comparado con los desfiles militares de Francia, de Norcorea, de Rusia, los desfiles militares más grandes e imponentes, su desfile militar fue un fracaso total. Estaba furioso y triste, una mezcla. El payaso, el Taco Trump, está triste. ¿Qué tendrá el Taco Trump? Le fue de la fregada. Y las fotos lo demuestran, y también las fotografías demuestran que fue un éxito la serie de protestas de No King en todo el país. Entre 4 y 6 millones de personas acudieron a los eventos. Digamos 5. Fueron exitosos totalmente. Y no hubo violencia prácticamente. Todo eso deja en ridículo a Trump, a su gobierno, a su autocracia, a su militarismo. Y desde luego el día de ayer estaba que no se la acababa. Y empezó a ver cómo diablos atacar, cómo desquitar. Y desde luego lo que hizo ahora fue ordenar que ICE redoble sus esfuerzos en ciudades demócratas, ciudades santuario y estados demócratas. Los blancos preferidos, como siempre, Los Ángeles, Nueva York y Chicago, porque los que menos cometen crímenes en este país son los indocumentados. Eso está claro y se ha comprobado. Por más que Trump y todos sus acólitos le dicen lo contrario a la gente de Fox, a la gente
gente de la derecha, a la gente maga. Muy bien, el cuento de Terry Moran criticó a Miller, a Nosferatu Miller, y dijo que era un tipo que se podría en odio, que se le notaba a leguas ese odio contra los inmigrantes. En pantalla está el mensaje que publicó en redes sociales Terry Moran el sábado de la otra semana, y bueno, como habíamos dicho, difícilmente iba a ser solamente suspendido y se iba a acabar ahí el pleito. Desde luego la Casa Blanca presionó y ABC, que es lo mismo que Disney, corrió a Terry Moran, un periodista destacado, brillante, ético, que en un arranque, eso sí, en un arranque de pasión, dijo algo que es totalmente cierto y está ejercitando su derecho a la libertad de palabra. Quizá ese derecho no lo tienen los periodistas, no deben sentir, no deben confesar su punto de vista personal sobre algún político, alguna figura pública. No creo que deba ser así, pero en fin, cuando trabajas para corporaciones que le tienen miedo al presidente Taco Trump, eso es lo que sucede. Trump presenta ahora 3 grandes fracasos de su política exterior. La guerra de Rusia contra Ucrania es la número 1. Su poder negociador se hizo polvo. Putin le demostró al mundo quién controla a quién y Trump no puede hacer nada. Como dicen, I own you. Eso es lo que le dice Putin a Trump. Yo soy tu máster, yo soy tu maestro. Y bueno, Rubio es un cero a la izquierda. El enviado de Trump a Rusia, a Irán y a Medio Oriente es un inútil, un tipo que estaba en bienes raíces, real estate, que no tiene ninguna capacidad. Los rusos se reían de él. Rubio, Witkoff es el nombre de este tipo, enviado especial, y Trump son responsables del fracaso de Ucrania contra Rusia y también del fracaso de Israel con Hamas y también del fracaso de Israel contra Irán. Trump fijó un límite, dijo, en 60 días vamos a tener esto con Irán arreglado. Quiso arreglar algo que él destrozó porque Obama firmó un tratado con Irán y cuando Trump pudo, en cuanto pudo, lo destrozó y ahora no haya cómo remendarlo y ahora no haya cómo detener a Netanyahu. Netanyahu, igual que Putin, hace lo que quiere y entonces Estados Unidos tiene que ver cómo lo ayuda. Está protegiéndolo de los ataques de Irán, pero ya hay algunos halcones, hawks, se les llama en política aquí en Estados Unidos, que están diciendo guerra total contra Irán, apoyemos a Israel. Trump, que curiosamente, interesantemente, se ha pronunciado siempre por no iniciar guerras, puede que se involucre en una guerra contra su propia voluntad. ¿Pero por qué? Porque es débil, porque no tiene carácter, porque no supo negociar nada con Irán. ¿Dónde están los acuerdos que él iba a tener con esos países? Irán, Israel y Hamas, Rusia, Ucrania. Es un inepto, es un incapaz, no tiene nivel de jefe de Estado, no tiene carácter, personalidad, coherencia, lógica, no tiene un plan de gobierno, nunca lo tuvo, no lo tuvo prácticamente en el primer periodo, no lo tiene ahora, excepto el proyecto 2025, que es una manera de controlar el poder para beneficio de los republicanos y los blancos, no hay más. Han surgido carteles racistas publicados por extremistas que Trump y la Casa Blanca republican. Es vergonzoso. En uno de ellos se habla de que se delate a la gente que no tiene documentos. Se ve al tío Sam clavando un cartel diciendo, danos los nombres de quienes son ilegales, de quienes son indocumentados y hay un número de teléfono. Es absolutamente denigrante, es absolutamente racista lo que hace la Casa Blanca, lo que hace Taco Trump. Sí hay criminales entre nosotros, los inmigrantes, pero es un porcentaje mucho menor en proporción con lo que el resto de la población comete de crímenes. Ya lo dijimos, Trump se echó para atrás, dijo, pobre gente, la están persiguiendo. ¿Y por qué no se apiada de los que trabajan en la construcción? ¿Y por qué no se apiada de los que trabajan en otras áreas que no sean los restaurantes? De los que trabajan en los lavados de carros, por ejemplo, entre muchos otros lugares de trabajo. ¿Por qué no se apiada de aquellos que van a sus citas de inmigración cumpliendo con su deber para seguir sus procesos de inmigración y los detienen? O aquellos que van a los juzgados y los agentes de inmigración están ahí y cuando salen esas personas, ahí están afuera los de ICE y los detienen. ¿Esos no merecen lástima, conmiseración? Es falso que tenga un sentimiento de lástima. Ese señor no tiene empatía, tiene intereses económicos. ¿Por qué no una reforma inmigratoria? Si el señor Enrique Tarrio, el supremacista que mencioné al inicio, ha dicho que él está a favor de la reforma inmigratoria, ¡qué loco! Pero si él lo dijo, pues que Trump lo haga. Se va a convertir en un héroe de un montón de gente.
Pero bueno, los MAGA lo van a abandonar si hace eso. Y él quiere a sus MAGA. Aunque él traiciona a sus MAGA y les mira la cara, porque van a quedar sin seguro médico, porque muchos de ellos son veteranos de la guerra y les está quitando servicios. Pero pues allá, quien quiera seguirlo y sea MAGA, que con su pan se lo coma, dicen. Hubo asesinatos políticos en Minnesota este fin de semana, es terrible. Una pareja fueron asesinados y luego otro par de políticos demócratas a cierta distancia de la casa de ellos, porque fue un atentado en sus casas, fueron heridos por un hombre blanco, por un extremista de la derecha, por un tipo que votó a favor de Trump, por un tipo que traía una lista de blancos, es decir, de gente a la que pensaba atacar. El tipo no iba a parar en esos dos ataques, iba a seguir, si no lo hubieran detenido, si no hubiera tenido que escapar. Ya lo detuvieron, por fortuna. Pero eso es provocado por todo el extremismo de Trump, por todas las mentiras de Trump, por todo aquello que él dice. Los demócratas hacen esto, hacen aquello, son culpables de lo otro, permiten votar a los ilegales, permiten que los ilegales entren libremente por las fronteras, permiten que los ilegales cometan crímenes impunemente. Todas esas mentiras y muchas más que dice son lo que hace que estos extremistas hagan tonterías. La violencia en política no tiene lugar. Y por eso la protesta de No Kings este sábado fue excelente, porque no hubo violencia y porque hubo 5 millones de personas, lo cual es un porcentaje de la población en Estados Unidos muy sustancial. Se dice que cuando un 3.5% de la población protesta, o más del 3.5%, puede haber cambio social significativo. Ojalá. Los demócratas no saben qué hacer con la bola caliente de inmigración. No tienen ideas, no tienen liderazgo, no tienen cabeza. Protestan por una cosita allá, protestan por la Guardia Nacional, protestan por aquello, pero no le dan el respaldo a la gente que está sufriendo por las medidas anti-inmigratorias. Porque si lo hacen, ¿qué van a pensar de ellos? Que están a favor de los ilegales, que están permitiendo que los ilegales invadan el país. Una bola de criminales ilegales, cosa que es falsa, pero ellos ya le tienen miedo a que MAGA y los republicanos los pinten negativamente y entonces protestan levemente por aquí o por allá. Un senador demócrata en una conferencia de Kristi Noem, la que dirige Homeland Security, y le dicen la Barbie porque se disfraza de agente de ICE, agente del FBI, agente de cualquier cosa, estaba teniendo una conferencia de prensa. El senador de California, Alex Padilla, se acercó y dijo: soy Alex Padilla, senador de California. Y se le echaron como perros de inmediato agentes del FBI o de Homeland Security y lo tiraron al suelo y lo maltrataron y lo esposaron. Lo liberaron después. La humillación no se borra. Y lo peor es que Trump después dijo: ¿es que luce como un ilegal? ¿Cómo no lo van a detener? Perfil racial. Es de inmediato la idea de que porque es latino es ilegal, es indocumentado. Y esa idea la tiene Trump y lo repite y lo manejan sus aliados y lo manejan los agentes de las agencias de Homeland Security. La porquería que hay arriba baja hacia los rangos inferiores y es lo que le da forma a los comportamientos de los individuos que ejecutan las acciones de la política de Trump. ICE ya no tiene presupuesto, está tomando dinero de donde... ¿De dónde? No sabemos, pero ya está billones de dólares sobre su presupuesto, cosa que es ilegal. Un político demócrata preguntó: ¿están imprimiendo dinero? ¿De dónde están tomando dinero? Ya no tienen dinero para continuar las deportaciones. Ya no tienen espacio para más detenidos. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas acciones cada vez más intensas, cada vez más frecuentes? De estar en una ciudad y en otra, y no con un grupo de agentes, sino con montones de agentes en varias ciudades, con montones de agentes en varias áreas de una misma ciudad. De Los Ángeles no se diga, ¿eh? Los Ángeles está lleno, está poblado de acciones contra los inmigrantes. Ya sabemos, es la ciudad más odiada de Trump. El consumo de muchos productos se ha caído. Las cervezas son un ejemplo. La gente no va a fiestas, la gente no va a los bares, la gente no va a divertirse, la gente no va a las tiendas ya a comprar, y las marcas cerveceras lo están sufriendo. No solo las marcas cerveceras, tiendas como Target y Walmart, entre otras. Y cuando ellos sufren económicamente es cuando presionan a Trump, y es cuando Trump se
echa para atrás, porque la economía se va a venir para abajo, porque la bolsa de valores se viene para abajo. Sigamos sin consumir, sigamos protestando pacíficamente, que sigan arrestando a los que son criminales realmente, no hay problema. Que ICE cumpla con su trabajo, mostrando la cara, llevando órdenes que de veras demuestren que van por alguien específico, por alguien que tiene una orden de arresto, por alguien que violó sus términos de inmigración, por alguien que no se presentó a las citas, por alguien que, etcétera. Que sean situaciones y casos donde haya proceso debido, donde haya due process, que ya lo hemos peleado mucho aquí en Barruntos. Gavin Newsom se está convirtiendo en líder de la resistencia o solo quiere ser candidato a la presidencia en el 28. Yo voy por ese lado. Qué bueno que se enfrente a Trump, qué bueno que le haga ver las porquerías que hace, qué bueno que lo denuncie, pero el gran problema es que quizá sea postura. Podemos ver en redes sociales cosas que publica y pide dinero para la campaña y pide dinero para que lo apoyen y tiene un podcast desde hace semanas o meses porque está promoviendo su figura. Es un tipo inteligente, es un tipo capaz, pero no me gusta que al parecer está utilizando todo esto para llevar agua a su molino. Desde ahora, faltan 3 años para las elecciones del 28. ¿Qué diablos? Newsom debe ponerse a trabajar, seguir apoyando a los que protestan legalmente, pacíficamente y dejarse de politiquería. Con hacer su trabajo muy bien hecho, podría ser candidato en el 28. Muy bien, eso es Barruntos. Les pedimos que se suscriban para variar. Ojalá nos vean y le pongan me gusta. Inviten a sus amigos a vernos. Tratamos de dar información confiable. Tratamos de dar un punto de vista equilibrado dentro de todo. Dentro de los límites de lo ético, de lo justo, de lo honesto. No de izquierda, no de derecha. Tratamos de dar información objetiva, equilibrada. Y por eso le pedimos que nos sigan. Muchas gracias. Disfruten su vida. Nos vemos en el siguiente Barruntos.